Ya llevamos 14 años, se dice fácil, pero realmente ha sido uno de los coloquios que esta facultad ha organizado y que ha durado tanto tiempo. Es para mí muy grato entonces continuar con nuestro programa y en esta mesa precisamente en la cual participa con el tema modelos de argumentación retórica, la analogía en la argumentación jurídica, el maestro Ricardo Salvador Florencio Castillo, de la Facultad Hermana de Filosofía y Letras de la UNAM, con el tema retórica y razonabilidad en la perspectiva, perdón, en este caso es la doctora, en este caso es la analogía en la argumentación jurídica, y de cual me voy a permitir dar una breve semblanza. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, sus líneas de investigación son precisamente la retórica, la dialéctica, la lógica y la argumentación. Ha participado en distintos coloquios, seminarios y congresos en relación con la retórica y la argumentación y es también miembro de la Asociación Mexicana de Retórica, de la Asociación Latinoamericana de Retórica y de la Organización Iberoamericana de Retórica y de la Red Mexicana de la Argumentación. Cedo el uso de la palabra al maestro Florencio Castillo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco la aceptación de mi propuesta y la organización de este evento. Bueno, comenzó. Este trabajo trata sobre el esquema argumentativo de la analogía y su tratamiento dentro de la argumentación jurídica. Mi objetivo aquí es analizar la influencia y relación entre los sistemas jurídicos clásicos, el justnaturalismo y el positivismo jurídico, y cómo estos se han presentado a través de este esquema. Para ello, definiré a grandes rasgos la naturaleza de la analogía, luego su papel dentro del justnaturalismo y del positivismo jurídico, para finalmente concluir mi análisis. El estudio de la analogía y su relación con el derecho ha dado como resultado diversos campos de interés. Uno de ellos ha sido el estudio de los procesos racionales que dan pie a la formación de juicios. Por ejemplo, la analogía es una operación del razonamiento presente en la argumentación jurídica. Este proceso de razonamiento funciona en la creación de normas, pues para establecer qué es lo justo en cada caso, el juzgador atraviesa por un proceso en el cual compara los hechos concretos del asunto con la noción de verdad para emitir un juicio, todo a través de la deducción. Estudiosos de la argumentación como Perelman y Titeca han propuesto una genealogía y anatomía muy completa de esta operación lógica. En primer lugar, dividen en dos campos a las técnicas argumentativas. Por un lado, aquellos argumentos cuasilógicos, es decir, aquellos argumentos formales que sostienen su validez gracias a que están construidos con base en estructuras lógico-matemáticas. En segundo lugar, se encuentran aquellos argumentos basados en la estructura de lo real, es decir, aquellos razonamientos que se construyen a partir de la concordancia entre los juicios u opiniones ya establecidas y otros que se intentan probar. La validez de estos razonamientos se mantiene mientras los acuerdos que sustentan la argumentación no provocan una discusión. Dentro de esta última categoría encontramos los argumentos que se fundamentan en lo que conocemos como ejemplo, pues el ejemplo permitirá una generalización, como ilustración sostendrá una regularidad ya establecida, como modelo incitará a la imitación y, por supuesto, la analogía. Este esquema se presenta con la estructura siguiente. A es a B lo que sea D. Siguiendo a Perelman, se puede identificar que la analogía como confrontación está presente dentro del derecho, entre otros casos, cuando se argumenta en favor de la aplicación de una regla determinada a casos nuevos. Se afirma que se está dentro de un único campo. Después de ver este procedimiento dentro del proceso de creación de normas en dos casos clásicos, eh, el justnaturalismo y el positivismo jurídico, encontramos que el justnaturalismo es una corriente filosófico-jurídica que sostiene que existen principios universales
de justicia y derecho, inherentes a la naturaleza humana, anteriores y superiores a cualquier ley creada por el hombre. Según esta visión, el derecho positivo, es decir, las normas dictadas por el Estado, solo es legítimo si se conforma con esos principios naturales. Durante la Ilustración, autores como Grocio, Locke, Rousseau secularizaron la idea, defendiendo derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad que dieron fundamento a las democracias modernas. En este contraste con el positivismo jurídico, el justnaturalismo sostiene que una ley injusta no puede considerarse verdaderamente derecho, pues carece de legitimidad moral. En suma, esta doctrina busca vincular el derecho con la ética, defendiendo que la justicia debe ser el fundamento último de toda norma jurídica. Por su parte, el positivismo jurídico es una corriente del pensamiento jurídico que sostiene que el derecho se compone únicamente de las normas creadas por la autoridad legítima del Estado, sin recurrir a consideraciones morales, religiosas o naturales. Surge en el siglo XIX como una reacción frente al justnaturalismo, buscando dotar al derecho de un carácter científico, objetivo y verificable. Según esta doctrina, la validez de una norma depende de su procedencia formal, que haya sido dictada conforme al ordenamiento jurídico vigente, y no de su contenido moral. Uno de sus principales exponentes es ya conocido Hans Kelsen, quien propuso la teoría pura del derecho, en la cual el derecho se entiende como un sistema jerárquico de normas que deriva su validez de una norma fundamental o Grundnorm. El positivismo jurídico defiende la separación entre derecho y moral, argumentando que el juez debe aplicar la ley tal como está escrita, sin juzgar su justicia. En síntesis, esta corriente busca garantizar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la neutralidad del derecho, priorizando el orden y la coherencia normativa sobre las valoraciones éticas. En el primer caso es posible inferir normas a partir de principios naturales particulares. En el segundo se razona a partir de normas generales para llegar a conclusiones particulares. A esta afirmación se suscribe Huerta Ochoa en su libro La lógica jurídica, función y alcances de la lógica en el derecho, en donde señala que, y cito, se puede decir que para el justnaturalismo el método deductivo es el que mejor describía el proceso de introducción de normas en la medida en que se consideraba posible inferir normas particulares a partir de principios naturales de la correcta actuación humana que se concibe como evidentes. Cierro cita. Conforme a esta concepción del derecho, la lógica deductiva estaría presente, haciendo posible la inferencia de normas jurídicas y la integración del derecho mediante operaciones lógicas. En cuanto al positivismo jurídico, se sustituye la idea de un legislador racional y universal por la de un sistema normativo creado por la autoridad legislativa competente que mediante la expedición de normas jurídicas generales busca dar respuesta a las necesidades de la sociedad conforme a las convicciones predominantes. Continúa diciendo Huerta Ochoa que, abro cita, así la función de la lógica se traslada al ámbito de la aplicación de la ley al caso concreto, esto es, al razonamiento jurídico no solamente en la justificación de las decisiones, sino también en la inferencia de normas conforme a las reglas que el propio sistema autoriza. Cierro cita. En efecto, ya sea que inferir normas a partir de principios naturales particulares o que se razona a partir de normas generales para llegar a conclusiones particulares, sigue presente el esquema de la analogía, es saber lo que sea de. Sin embargo, la analogía es un proceso de inferencia que no garantiza la verdad de sus resultados. La causa de lo anterior es que este procedimiento, como ya lo vimos en Perelman y Titeca, razona a partir de lo plausible o persuasivo de cada asunto y no de principios puramente verdaderos. La analogía como proceso de razonamiento presente en el justnaturalismo se explica muy bien si seguimos la exposición de Perelman.
puesto que en este caso se busca llegar a acuerdos y que estos no lleguen a surgir conflictos, no hagan surgir conflictos. Por su parte, la analogía dentro del positivismo jurídico muestra varios puntos a tomar en consideración. Uno de ellos es el hecho de que se busca que la norma sea válida conforme a ese sistema superior. Sin embargo, la analogía como comparación de elementos no garantiza la verdad dentro de un sistema que excluye el razonamiento a partir de particulares. La analogía puede reflejar fallos al momento de emitir un juicio, puesto que si seguimos la exposición de Perelman, la disyuntiva entre lo válido verdadero y lo plausible atienden a distintas intencionalidades que se dejan de lado al momento de que el juzgador emite un juicio. Muy bien, damos las gracias al maestro Ricardo Salvador Florencio. Quiero también nada más hacer una aportación. Tenemos la gran fortuna de tener en nuestro país al hermeneuta mayor, el doctor Mauricio Beuchot, que en Perfiles Esenciales de la Hermenéutica ha hecho una gran aportación desde el punto de vista filosófico, partiendo de Aristóteles, de lo unívoco y lo equívoco. Él habla de la analogía desde el punto de vista de la hermenéutica analógica y es algo que ha aportado y vale la pena, ¿no? Un gran filólogo, teólogo, académico de la lengua. Me gustaría preguntar si alguien quiere participar para formularle una pregunta a nuestro distinguido expositor. ¿No se anima nadie? Sin temor, hombre, acuérdense que aquí estamos en la feria de la retórica, de la argumentación, para que todos se explayen. Bueno, muy bien. Continuando con nuestro programa, es para mí muy grato presentar a una distinguida amiga con la cual hemos tenido oportunidad inclusive de compartir entrevistas, de participar desde hace tiempo, a la doctora Ivonne Georgina Tovar Silva, de la cual me permito dar una breve, no obstante su juventud ya tiene un amplio currículum, pero pues en obvio de tiempo daremos una breve semblanza. Doctora, maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ganadora de la medalla Gabino Barrea 2017, magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje por las Universidades de Chile y Heidelberg. Coautora de la obra Teoría Jurídica Crítica Norteamericana, una introducción a la Critical Legal Studies, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como asesora en Derecho Energético en los sectores público y privado. Y el tema de su ponencia es por demás interesante. Retórica y razonabilidad en la perspectiva pragmadialéctica de la argumentación jurídica. Doy el uso de la palabra a la doctora Georgina Tovar. Muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho la amable presencia de todas y todos ustedes y la presentación tan amable del doctor José Manuel Ramírez Tobilla, quien ha sido un excelente amigo, un excelente académico. Deberían de escucharlo, habla muy bien, declama muy bien, ¿no? Entonces, además de tener los conocimientos de filosofía, de argumentación, de retórica, también es un excelente orador, ¿no? Entonces, mi agradecimiento, al igual que a todas y todos ustedes que están aquí presentes, gracias por venir, a los distinguidos profesores, al doctor Gerardo Vidal, que muchas gracias, también al doctor Gustavo Castañeda, gracias por venir y desde luego muchas gracias maestro por habernos presentado la ponencia y agradecer a las autoridades y a los organizadores de este coloquio por la amable invitación que me han hecho y tener un espacio para colaborar en identificar líneas de investigación y líneas de acción en el ámbito de la argumentación jurídica, de la retórica, pero también es explorar
qué es lo que, en dónde estamos y qué nos haría falta en un momento dado. Sobre ese esquema, lo que quisiera presentar brevemente es ver cómo la perspectiva pragmadialéctica, la argumentación jurídica, nos da elementos para reforzar la razonabilidad del del juzgador, pero también de las partes que van a estar presentes, ¿no? En un juicio, por ejemplo, y trabajar cómo lo vinculan con la retórica. Entonces, evidentemente aquí nos topamos con que, pues sí hemos escuchado por ejemplo, de Roberta Alexi, ¿no? Hemos tenido ese acercamiento con la teoría tradicional de la argumentación jurídica, pero del lado de la Universidad de Ámsterdam nos están presentando una perspectiva ya no tan nueva, de los 70s, pero nos están presentando la manera de ver cómo podemos vincular el enfoque racional para identificar cuándo nos quieren engañar, cuándo nos quieren dar una apariencia, ¿no? De un argumento verdadero, y ahí es donde tenemos que tenerlo presente. Entonces, lo que vamos a ver brevemente es el surgimiento de la perspectiva de la pragmadialéctica en la Escuela de Ámsterdam, la noción de argumentación y el presupuesto de razonabilidad, y ver cómo lo vinculan con la retórica. Entonces, el doctor Gerardo nos hablaba hace unos momentos de Franz van Heemeren y cómo trabaja esta necesidad de identificar elementos de análisis y evaluación de la argumentación. Esto se trabaja en la Universidad de Ámsterdam, en el Departamento de Comunicación Hablada, de Teoría de la Argumentación y Retórica. Junto con otro autor de nombre Rob Grotendorst, realizan un modelo de análisis y evaluación de la discusión crítica. ¿Qué es lo que se busca? En esencia, necesitamos ver qué elementos sí contribuyen a la resolución de una diferencia de opinión en lo general y cuáles son aquellas actitudes de las personas que están entorpeciendo en un momento dado el alcanzar un consenso o el alcanzar la veracidad de la argumentación. Entonces, aquí es ver por una parte qué tipo de argumentos vas a utilizar, por qué los vas a utilizar, pero ahí entra un elemento que van a trabajar con la razonabilidad, porque es ver que las personas que van a intervenir en una solución de controversias tienen que usar la razón. ¿Y por qué enfatizo el tema de la razón? Porque lo que no quieren es de que haya elementos emotivos, lo que no quieren que haya elementos de presión, de fuerza, soy tu jefe, soy tu superior jerárquico, ¿no? Y se dice lo que yo quiero. Entonces, para evitar cualquier cuestión de emoción o cualquier cuestión de te lo impongo por la fuerza, ellos van a decir, lo que tiene que estar presente en un momento dado es el uso de la razón, que realmente veamos argumentos y que querramos realmente solucionar una controversia, pero con argumentos, no con factores, ¿no? Irracionales hasta cierto punto. Entonces, aquí es donde nos ayudan a definir, ¿no? Cómo podemos concebir a la argumentación. Y nos dice, es una actividad verbal. Es que se puede escribir, sí se puede escribir, pero estás haciendo uso del lenguaje, entonces aquí lo aterrizan social y racional, porque aquí lo que quieren ver es entre dos personas, ya sea que la veamos, ¿no? Un auditorio universal o particular, o una persona que realmente estoy viéndola y sé que tiene ideas contrarias a la mía, ¿no? Pero aunque tenga ideas contrarias a la mía, en la perspectiva pragmadialéctica buscan enfatizar el carácter racional. Ajá. Y lo que buscamos es ver que tenemos que convencer a nuestra contraparte. Ajá. Sabemos que no va a ser tan fácil convencerlo, pero tenemos que ver de qué manera la proposición, lo que vas a defender es viable y el contenido también es viable. Entonces, ¿qué es lo que vas a defender y cómo lo vas a defender? Ajá, entonces, parten de una proposición básica, quiero ir al cine. ¿Es viable? Sí. Yo no quiero ir al cine. Muy bien. Entonces ya tenemos una controversia. Si lo parto, si lo tomo jerárquicamente, que es lo que no querían, a lo mejor yo soy la mamá y te digo, se hace lo que yo quiero. O soy la jefa o soy la esposa y se hace lo que yo quiera, ¿no? Entonces dicen, eso no nos ayuda. Tienes que convencerme por qué tenemos que ir al cine y no nos tenemos que quedar en casa. Entonces dice, eso va por la razón, porque si llegamos a un acuerdo por otros medios, ya no está funcionando y ganaste una controversia, pero porque tenías, ¿no? Otros factores extra
jurídicos en el caso de derecho, pero irracionales hasta cierto punto que te están incidiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren eliminar. Y entonces ahí es donde vemos, entonces, ¿qué quieres? Ir al cine, si es razonable, pero ¿por qué quieres ir al cine? Ah, porque hay esta película, no me llama la atención. Entonces ahí te tengo que convencer porque la película que yo quiero ver sí te tiene que llamar la atención. Ajá, entonces ahí es cómo me vas a convencer. Ajá. Y yo puedo entonces expresar una duda si no estoy de acuerdo o presentarlo como protagonista. Al trabajar el enfoque social y racional, lo que quiere ver Pan Emeren y Grotendorf es ver, ya estamos trabajando con personas y esas personas tienen que ver de qué manera hacen a un lado aspectos emotivos o jerárquicos para trabajar un enfoque meramente racional, donde yo te presento un punto de vista que sí sea viable, que tú sí puedas aceptar, ¿no? Y que pueda ser también aceptada, ¿no? Por la colectividad, ¿no? Si yo pretendo otro tipo de cuestiones extrajurídicas, ahí sí es definitivamente no. Pero, por ejemplo, ¿no? Es ir al cine. O vamos con algo jurídico, me asiste la razón porque quiero demostrarte que hubo un despido injustificado. Está autorizado por, tengo legitimidad en un momento dado, sí, entonces tengo que convencer a mi contraparte de que hubo un despido injustificado. Entonces dice, sí son viables, pero entonces tenemos que ver desde dónde vamos a presentar el punto de vista y siempre con el enfoque racional. Y el antagonista nos va a expresar la duda de, ¿por qué tengo que ir al cine hoy? Hasta, demuéstrame, ¿realmente fue injustificado el despido? O realmente incurriste, ¿no? En una acción que no puede ser aceptada por el patrón. Entonces, te dan la posibilidad de expresar la duda y dice, para todo esto, tanto expresión de duda como para presentar el punto de vista, es usa la razón, tiene que ser por vías racionales y tenemos que ver de qué manera el antagonista acepta el punto de vista definido o se retracta el protagonista. Para que yo me retracte, tú tienes que expresar dudas concretas y dudas viables hacia lo que estoy presentando. Ajá, ¿por qué no vamos mejor al teatro? ¿O por qué no nos quedamos en casa? Es razonable. Y en el caso jurídico, ¿no? Yo estoy pretendiendo demostrar un despido injustificado, mi contraparte, ¿no? Dice, realmente, y yo le voy a decir, ¿no? Siempre tuve probidad, ¿no? Y diligencia en mí, en las labores que realizaba. La contraparte me puede, obviamente va a preguntar, ¿siempre tuviste diligencia? A ver, aquí demuestras que en lugar de llegar a las 8:30, tú llegabas a las 10 de la mañana. Tuviste diligencia y no solo fue un día, fue todo el mes, ¿no? Entonces, ahí estamos presentando, ¿no? Desde el enfoque de la pragmadialéctica, dudas y siempre dicen bajo un parámetro racional. Y entonces aquí es ver qué procedimiento podemos seguir para encontrar ese enfoque racional y hasta qué punto lo podemos aceptar, pero a través de la razón. Ajá. Uno de los puntos que se ha criticado, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ¿qué pasa cuando sí tenemos una situación que ya merita la emoción? Ahí la pragmadialéctica normalmente no nos va a dar la respuesta porque ellos dicen, ah, perfecto, si tú presentas que eres madre soltera y tienes 5 niños, dice, pues no te lo puedo tomar en cuenta si el patrón te demuestra que si incurriste en faltas en tu trabajo. Entonces, por más que me vengas a argumentar tu situación personal, como están en un enfoque muy racional, te van a decir, no, sabes que esas cuestiones no son tan racionales, son más emotivas y me quieres convencer por ahí. Entonces, no te puedo dar la razón, ¿no? Entonces, sí es uno de los puntos que se le ha criticado. Y eso nos va a llevar a ver hasta qué punto no tenemos que usar la razón, ¿no? El adecuado uso de la razón y hasta qué punto nos quieren engañar. Aquí es donde entra el tema de las falacias, porque normalmente conocemos las falacias, ¿no? Y lo están viendo con el doctor Gustavo, ¿no? Con este argumento defectuoso, ¿no? Desde su estructura que busca engañar o despistar al interlocutor mediante un argumento que da una afirmación de apariencia, de verdad o fundamentación. En la pragmadialéctica, como estamos trabajando con la razón, te va a decir sí, nada más que las tenemos que redimensionar porque se vinculan con una mala intención de las personas de obstaculizar el proceso de discusión. Entonces, aquí es, yo no quiero ir al cine y voy a buscar cómo engañarte. Ajá. Yo sí, sin duda, durante los 30 días nunca llegué a las 8:30 a mi centro de trabajo, llegaba a las 10 y me salía a las 3 en lugar de las 6 de la tarde. Evidentemente sí estoy incumpliendo, ¿no? con mis obligaciones como trabajadora, pero les salgo con un tema más emotivo y entonces lo que dice en la pragmadialéctica es cuidado porque ya las personas ya te quieren engañar. Ajá, ya te quieren engañar y hay una deliberada intención de engañarte. Entonces, aquí dicen, vamos a identificar cómo está presente y también es ver
lo que trataba el doctor Gustavo hace unos momentos, el ver cómo, además de saber cómo presentar los argumentos y contraargumentos, nosotros tenemos que convencer también a nuestro interlocutor, o en el caso del derecho, porque en la pragmadialéctica reconocen, realmente nunca vamos a, en una conciliación, algo que sea conciliación, vamos a llegar a un acuerdo, pero si no, necesitamos un tercero. Ahora necesito convencer al juez, ¿no? Entonces es presentar, ¿no?, los argumentos viables, creíbles, y es ver cómo lo tenemos que vincular. Sobre este contexto, y con esto ya voy en el tiempo estimado, ¿no? Tenemos una primera etapa de confrontación donde presentamos la discusión, y aquí es donde vamos a ver de qué vamos a tratar. Ajá, va desde quiero ir al cine hasta tengo un despido injustificado. Ajá, ahí yo puedo presentar cualquier tipo de cuestión a duda. Van a partir de que ningún tema es sacrosanto, todo está sujeto a cuestionamiento, ¿no? Algo que ya trabajaba Karl Popper después en el siglo XX, ¿no? Todo está sujeto a cuestionamiento, ¿no? Entonces tú tienes libertad de presentar todo. Si te dicen, de esto no se habla, cuidado porque no, ¿por qué no me estás impidiendo hablar de esto? Ajá. ¿Por qué no puedo tocar el tema de la política X? ¿O por qué no puedo defender mi derecho X? Entonces ahí dicen, no, de entrada, no, tú puedes presentar cualquier tema a discusión, o en el caso del ámbito jurídico, siempre y cuando te lo permita el marco jurídico. Ajá. Las falacias, como aquí lo están reinterpretando, aquí hay una deliberada intención de engañarte o de que me des la razón sin argumentar, van a decir, cuidado porque aquí si me limitan la libertad de presentar un punto de vista o un punto de argumento, ahí podemos verlo, que puede ser ad hominem, ¿tú quién eres para hablar de este tema? ¿No? Ah, tú eres un niño, tú no puedes hablar de este tema. Oye, ¿por qué no? Si tengo también uso de la razón, ¿no? Ah, no, tú eres de este grupo social, no puedes hablar. ¿Por qué? ¿No? O dame la razón porque si no, atento contra mi vida. Oye, no, estamos con la vía racional, no puedes invocar ese tipo de argumentos, o no podemos hablar de este tema, soy tu jefe, ¿no? Entonces ahí dice, hay una intención deliberada, ya no es me equivoqué, hay una intención deliberada de que me des la razón sin ni siquiera llegar a la parte argumentativa. Ajá. Entonces, para que yo presente este punto de vista y vincularlo con el enfoque retórico para tratar de convencer a las personas, nos va a decir Van Emeren y Grotendorst, tú tienes que saber a quién te vas a dirigir. Si es el juez, evidentemente tengo que presentar, ¿no? Por ejemplo, mi demanda, por ejemplo, para decir, ok, me despidieron y sí tengo esa situación personal, pero no está considerando que a lo mejor me ausenté porque tengo el derecho a los cuidados y sí hubo un aviso al patrón, ¿no? Entonces, tengo que saber cómo voy a presentar mis argumentos porque evidentemente me van a presentar dudas. Entonces, tengo que hacerlo convincente. Ajá. Lo mismo la otra parte, pues sí, pues sí, tendrás esas condiciones en tu calidad de madre soltera, pero también lo cierto es de que tengo que ver de qué manera convenzo al juez de que esta persona no cumplió con sus obligaciones laborales. Entonces tenemos que ver, ¿no?, de qué manera vamos a presentar un punto de vista convincente, ¿no? El ir al cine, que a lo mejor la otra persona no quiere, de qué manera te lo presento para convencerte. Ajá. Después vamos a la etapa de apertura, porque ahí es donde prácticamente vamos a ver qué puntos tenemos en común y qué tanto nos diferenciamos. Ajá. Ahí es donde prácticamente ya se va a ver por qué la otra persona no quiere ir al cine o por qué se va a defender, ¿no? La contraparte de que el despido no fue injustificado. Ajá. Entonces ahí es donde ya tenemos la carga de la prueba y el punto de vista. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos evadir la carga de la prueba. Me despidieron y me asiste la razón por esta condición, porque tengo estas calidades en mi persona. No, dame argumentos para demostrar, ¿no? Y pruebas para demostrar que fue injustificado tu despido. Ajá. No, tenemos que ir al cine, pero porque sí, porque quiero. Y sale, no, dame argumentos. ¿Por qué hoy quieres ir al cine? Ajá. Lo mismo, es evidente, no podemos presentar un punto de vista como evidente por sí mismo, ¿no? Me despidieron en mi calidad de mujer. Es obvio que me discriminaron. Demuéstramelo. Ajá, demuéstramelo porque la Ley Federal del Trabajo contiene una parte, la parte procedimental y te dice qué pruebas puedes presentar. Entonces, demuestra que hubo una discriminación. Del otro lado, vamos al cine porque sí, oye, no me estás convenciendo, ¿no? Lo mismo de distorsionar el punto de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de que a veces, y eso es muy común, a veces no es consciente, pero a veces desviamos mucho el tema,
Ajá, entonces dice, no puedes desviar el tema para salirte con la suya. Enfócate. Si la otra persona detecta que se está desviando el tema o está presentando, es que ayer no fuiste al teatro conmigo, no te pregunté lo del teatro, te pregunta el cine. Ajá, y lo mismo. Es que la empresa tiene problemas económicos. Bueno, qué bueno, pero aquí estamos viendo un tema en materia laboral. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos que ver que no podemos distorsionar el punto de vista. Y lo mismo la falacia del espantapájaros, que ya lo habrán visto de qué manera, ¿no? Tenemos que estar evitando estas falacias para realmente discutir las conveniencias o no de un tema. Y finalmente, si estamos trabajando con esta apertura, ¿no? Igual tenemos que trabajar de la manera más clara, conveniente. Se puede, en una discusión normal, sí puedes utilizar metáforas, ejemplos. En el ámbito jurídico te van a decir siempre dentro de tu universo legalizado. Ajá. Si ya pasamos estas etapas, dice lo ideal, la pragmadialéctica es de que lleguemos a la etapa de argumentación donde sí veamos los puntos a favor, los puntos en contra, las preguntas que tenemos que realizar. Ajá. Entonces, nuestro tema lo tenemos que ver que tengamos relevancia en los argumentos a favor o en contra, que tengamos un punto de partida claro, que no estemos desviando la atención, que el esquema argumentativo sea viable, ¿no? Tenemos que ir al cine porque, uno, tenemos que, hoy es el estreno de la película X, viene Tron, por ejemplo, mañana, ¿no? Entonces, quiero ver el estreno de Tron. ¿Y por qué no la otra semana? No, porque hoy quiero ver la 1 y la 2, la vi en el estreno, quiero verla también hoy en el estreno y además van a dar, no sé, palomitas gratis, ¿no? Entonces, tengo que justificar los dos elementos. Donde justifique nada más uno, la otra parte se va a dar cuenta que tu otro argumento, el coordinado, es débil y te va a tocar, sí, pero no me interesan las palomitas. Con eso es suficiente para que te desestabilicen, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en los argumentos que vamos a presentar y defenderlos, porque si la contraparte detecta que hay un argumento que no sostuve, suficiente para que te desestabilicen y en la etapa de clausura no llegues, ¿no? A convencer. Ajá. Y entonces tenemos que ver, ¿no? Que siempre tenemos que argumentar, no es se hace porque se hace, no soy tu jefe, soy tu padre, soy tu madre, ¿no? Dame argumentos. Ajá. Tampoco podemos tener argumentación irrelevante. Ajá. No podemos decir, en México 30% de las mujeres, por poner un ejemplo, han sido despedidas de manera injustificada. Ajá, esa es la estadística. Demuéstrame a ti por qué te asiste la razón y cómo demuestras que es injustificado. No tiene nada que ver que haya 30% de las mujeres. O lo puedo tomar, pero es persuasivo, ¿no? Aquí me demuestras que hubo un despido injustificado. Ajá. Entonces, argumentos que sean precisos, ¿no? Que no haya abuso de autoridad, que no haya petición de principio, que no neguemos un punto de vista, ni afirmación del consecuente, ni negación del antecedente, ni la falsa generalización. Todos los patrones despiden injustificadamente a las mujeres. ¿Todos? Entonces, ahí es donde vemos, ¿no? Errores en este tipo de razonamiento. Y lo que tenemos que hacer para convencer a nuestro interlocutor es fortalecer la postura o lanzar ataques efectivos. Ajá. Entonces, presentar estrategias argumentativas y presentar adecuadamente los puntos de vista. A veces cuando estamos redactando las demandas y las contestaciones de demanda, nos topamos que nuestra contraparte no lo redacta bien y ahí es donde ya vemos, ¿no? Ok, puede ser falta de técnica jurídica, pero hay que tener mucho cuidado que no nos pase a nosotros, ¿no? Porque tenemos que darle el elemento al juzgador para que resuelva adecuadamente cada una de nuestras pretensiones o las excepciones y defensas que estamos presentando, pero de manera ordenada y clara, ¿no? Entonces es presentar argumentos de manera clara, ordenada, las estrategias argumentativas, que sí depende cada caso, y ahí es donde tenemos que tener ese orden. Y finalmente, la etapa de clausura. ¿Por qué vas a darle la razón al antagonista o al protagonista? Ajá, pero realmente sobre argumentos. Es que me cayó bien el protagonista, no. Es que creo que sí es persona vulnerable. Sí, nada más que estamos, es un elemento, pero no demostró el despido injustificado. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces ahí es donde sí tiene que haber argumentos para darle la razón a A o a B. Ajá. O, ay, es que sí necesitamos inversiones. Le voy a dar la razón a la empresa, a la parte demandada. Sí necesitamos inversiones, pero aquí no desvirtuó lo que decía la parte actora de que había despido injustificado. No le puedo dar la razón por mucho que necesite inversiones, por mucho que la empresa esté en quiebra, no le puedo dar la razón. Ajá, entonces ahí es donde la clausura sí tenemos que ver si realmente sustentó su punto de vista el protagonista, ajá, si me convenció para ir al cine o si realmente demostró el despido injustificado. Y la contraparte, ¿no? Es ver, pues no, sí presentó dudas de
podemos ir la otra semana, no pasa nada, ¿no? Entonces ahí es ver que le damos la razón solamente cuando tiene argumentos conclusivos, cuando tiene argumentos claros, y es ver, ¿no?, que en un momento dado sí consideremos todos los argumentos que se han hecho valer y que haya contundencia en los puntos de vista, ¿no? Y ya para cerrar, ¿no?, cómo se trabaja en la argumentación pragmadialéctica, prácticamente lo que nos dice Klosterhaus y Belin Fetteris, ¿no? También, porque luego ponen que no hay tantas autoras, ¿no?, en argumentación, ¿no? Tenemos justo lo que comentaba el doctor Gerardo, ¿no? Lucía Albrecht, pero también tenemos a Evelyn Fetteris, que ha trabajado este tema, y ella nos dice, si trabajamos estos elementos en el ámbito jurídico, lo único que tenemos que considerar es cómo esta forma de argumentación es específica e institucionalizada, ¿no? Buscamos resolver una controversia, pero aquí ya tenemos a las partes y al juez. Ajá, entonces, nada más es darlo en un universo legalizado, ver que hay partes juez y prácticamente nada más reforzar. Tengo que convencer a mi contraparte, tengo que trabajar adecuadamente los argumentos y tengo que ver qué sí me permite, ¿no? El universo legalizado, ¿no? ¿Qué pruebas sí me permiten? ¿Cuáles son las que no me permiten, ¿no? Hay veces donde dicen, se contrata detective, ¿no? O sea, realizan trabajos, ¿no? Para espiar, ¿no? Comunicaciones. Eso está permitido por la ley, porque por mucho que lo pueda contratar, si no está permitido ese tipo de prueba por la ley, no me va a servir. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es para presentar las pruebas, los argumentos, qué es lo que sí está permitido, ¿no? En el ámbito jurídico, que no está permitido, y en un momento dado, ver que aquí sí vamos a tener la labor del juez, y el juez tiene que velar, ¿no?, porque los argumentos sí hayan sido adecuadamente defendidos, la contraparte en un momento dado sí haya estado defendiendo su punto de vista, presentando críticas, ¿no? Y que al darle la razón no sea por vías ideológicas, lo que trabaja Duncan Kennedy, que a veces es la ideología la que determina la decisión judicial. Con la argumentación te van a decir, no, podrás tener la ideología pro patronal o pro trabajadora, pero por mucho pro patronal que lo puedas tener, si la parte actora te demostró que fue injustificado, te quedas en tu casa con tu enfoque empresarial y aquí le tienes que dar la razón a la parte trabajadora. Lo mismo, yo puedo tener una parte social, ¿no?, muy afianzada en mis convicciones, pero si la parte actora y no me demostró que fue despido injustificado, yo no le puedo dar la razón. Entonces aquí es donde se tiene que ver, ¿no?, que también este enfoque de racionalidad y razonabilidad ayuda a evitar que los juzgadores se vayan por una decisión tendiente hacia el enfoque más ideológico, ¿no? Y nuevamente, ¿no?, el ver cómo tenemos elementos de críticas y de evaluación y prácticamente, ¿no?, reconstruir los argumentos, depende caso por caso, ¿no? Me despidieron por esto y esto, ¿no? Entonces, yo como parte demandada, ¿no?, como patrón, yo tengo que ver, ok, persona empleadora, ok, tengo que desvirtuarte punto A y punto B. Donde te desvirtúa punto A y no te desvirtúa punto B, le estoy dando elementos al juzgador para que no me den la razón a mí. Entonces, cuidar muy bien los argumentos que vamos a presentar, cuidar muy bien también los argumentos que está presentando y las pruebas de la contraparte, y como juez realmente ver qué argumentos presentó, hubo claridad o no hubo claridad, tuvieron pruebas para sustentar su dicho, sí o no. Entonces, le doy la razón, independientemente de mis convicciones ideológicas. Ajá. Entonces, ahí es donde tenemos que ver los argumentos. Y en la parte de evaluación, lo que tenemos que ver es cómo vamos a verificar el contenido, el procedimiento de discusión, ¿no? Si se detectaron falacias, si no se detectaron falacias, si se detectó presión, no se detectó presión. Y entonces, esto requiere ver, ¿no?, si en un momento dado se siguieron las reglas procedimentales y también si las partes no incurrieron en una acción deliberada para que les diera la razón, ¿no? Obtuvieron pruebas falsas, ¿no? Mintieron, ¿no? Entonces yo también tengo que estar cuidando todo esto al momento de la evaluación, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo y muchas gracias. Agradecemos cumplidamente la brillante exposición de nuestra amiga, la doctora Ivonne Tovar, en este tema poco explorado, en el cual ella se ha venido especializando de la retórica y razonabilidad en la perspectiva pragmadialéctica. En novio del tiempo, yo quisiera preguntar al distinguido auditorio si alguien quisiera formular alguna pregunta.
¿O todo quedó muy claro? Adelante, doctor. Muchas gracias a los grandes ponentes que estuvieron el día de hoy aquí acompañándonos, a usted, doctor, al maestro Ricardo Salvador y por supuesto también a nuestra querida doctora Ivonne Tovar, que bueno, quisiera referirme a su ponencia, algunas ideas que, bueno, en primer lugar, que me pareció sumamente interesante todo lo que comenta la doctora, la pragmadialéctica, una postura, una teoría muy innovadora que la verdad creo que es poco explorada y tengo entendido por lo que señalaba la doctora, comenzó a incubarse precisamente en esta región de Países Bajos, ¿no? Ya al final referías a algunos autores, que es justamente una de las dudas que yo tenía, si nos pudieras recomendar a algunos autores y algunas obras que pudiéramos adquirir o que pudiéramos encontrar en internet, no sé, para revisarlas. Y bueno, si en este caso tú consideras si hay alguna obra canónica o el pilar para estudiar la pragmadialéctica, y que nos puedas compartir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Gustavo. Sí, justamente, gracias por tus comentarios y más viniendo de un académico serio y distinguido como tú. Y justamente ahí es donde podemos ver en un momento dado que la perspectiva pragmadialéctica nos puede ayudar. Un texto en español que sí nos puede ayudar con la parte jurídica e introductoria es el de Evelyn Fetteris, está en español, lo tradujeron en Colombia, ¿no? Y ahí es la perspectiva pragmadialéctica de la argumentación jurídica. Ajá, ahí es donde ya se ve ese universo legalizado y cómo tenemos que tomar en consideración algunos presupuestos, ¿no? Para el ámbito jurídico. Básicamente, los ejemplos que pone Fetteris son más en materia penal y más para Países Bajos. Ese es como que el único asterisco, pero el resto de la postura de Evelyn Fetteris funciona. Hay un libro también introductorio en general de la pragmadialéctica de Franz van Emeren y Rob Grotendorst, que es la teoría pragmadialéctica de la argumentación, de Editorial Biblos. Ese justamente lo encontré y llegué a ese libro por la Biblioteca Central. Entonces, aquí lo tienen, ¿no? Sí lo venden, todavía hasta hace unos años sí lo vi en algunas librerías, ¿no? Al acceso al público. También está el libro de argumentación, también de Van Emeren, Rob Grotendorst, y ese libro de argumentación lo que tiene son algunos ejemplos, ¿no? Tipo ir al cine, ¿no? Tipo úsala, hay otro ejemplo, ¿no? Que ponen, por ejemplo, para cuando nos tratan de convencer en la publicidad, y sale, usa esta loción porque X actriz la usa, y sale, entonces me estás diciendo que porque ella la usa, yo la tengo que usar, realmente, o sea, no me estás dando argumentos. ¿Qué pasa si no quiero, no? Entonces, también trabaja temas así coloquiales, ¿no? De ver cómo desde la publicidad nos quieren disminuir, ¿no? Nuestra posibilidad de cuestionar o nos tratan como seres no racionales, ¿no? Entonces, ese libro de argumentación ayuda muchísimo. Franziska Honekamp es la otra coautora, entonces es un libro rojo también muy accesible y tiene incluso preguntas, ¿no? Para ver si se comprendieron los textos y también lo trabaja en política, ¿no? Porque dice, en un debate político, claro, en Países Bajos, ¿no? En un debate político, el partido X dijo esto, el partido B dijo esto y resulta que quien ganó fue quien menos se defendió. Entonces ahí es donde también hace crítica también a la política. Y creo que con eso funciona. No me gusta hacer publicidad, pero saqué un pequeño librito de Fontamara, ¿no? Que es la introducción a la teoría pragmadialéctica de la argumentación, y ahí lo que traté de sintetizar, ¿no? Fue la parte general de la pragmadialéctica aterrizado en el enfoque, en el enfoque jurídico. Ajá, entonces, al margen de ese libro, los que sí tienen a su disposición, ¿no? En español, es el de Van Emeren y Grotendorst, teoría de la argumentación, pragmadialéctica, argumentación, Rob Grotendorst y Franziska Honekamp y Van Emeren, y el de Evelyn Fetteris, de la teoría de la argumentación pragmadialéctica en el ámbito jurídico. Ajá, eso sí. El resto de los documentos sí están en inglés, pero muchos lo acceden por la Biblioteca Central, ajá, por
por acceso digital, ¿no? Y como estudiantes de la UNAM les permiten hacer uso de esos recursos que de otra manera tendrían que estar pagando. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Tobar. Ya nada más para terminar y dar paso a la siguiente mesa, que es argumentación retórica en el proceso judicial, que a mí el ejemplo que más me gustó fue el de las palomitas, la verdad. Bueno, gracias. Brevísimo receso, ya están aquí los ponentes y la conductora del evento, nuestra querida amiga la maestra Guadalupe. ¿Qué son tus temas, no? Trabajando. Precisamente la analogía es una de las Ahí está el programa. Si quieres nos pasamos por aquí. Hola, hola a la maestra. Doctora, felicidades, ¿eh? Usted siempre, no, usted siempre muy bien, muy bien. Le faltó el libro más importante. No, usted lo comentó. Sí, sí, dijo el libro. Por si no lo tienes. Sí, sí, lo tengo. Ah, perfecto. Sí, yo ando igual. Me tengo que salir antes para ir a Chicago. Sí, a las 20. Sí. ¿Quieres que te saque algo de...? No, pues no, me tengo que ir a checar y ya. La clase porque después ya no hay. Ah, perfecto. Mi ponencia ya está ahí. Ni hablar. Perfecto. Sí. Un gusto verte. Igualmente, como siempre, Ivonne. ¿No? La mía está... es esta. Sí, pero creo que inicia Roberto, ¿no? Bueno, lo voy a minimizar. Y aquí está, mira, aquí está. Aquí está. Aquí está, ¿cierto? Está aquí. Pero la puedo abrir. Sí, sí, adelante.
Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Agradezco en primer lugar a la doctora Sonia Venegas Álvarez por permitir que se realicen en este ámbito este tipo de eventos. Bueno, además este es un evento que tiene ya 14 años, ¿no? En verdad que felicidades maestros, han pasado varias generaciones y han participado diferentes profesores que engalanan con su participación en este evento. Tengo el honor de compartir presidium con los distinguidos académicos que en esta tercera mesa titulada Argumentación retórica en el proceso judicial, y doy la bienvenida al doctor Roberto Carlos Fonseca Luján y al doctor Manuel Jiménez Moreno. Pero antes, bueno, le doy las gracias al maestro Carlos Martínez Loza por la invitación, al doctor Roberto Carlos Fonseca Luján y bueno, a mi querido doctor, el maestro, el doctor Manuel de Jesús Jiménez, que es un gran amigo y colega también, ¿no? Y bueno, saludo con mucho gusto al doctor Vidal, mucho gusto maestro de tenerlo aquí, es un placer como siempre. Y vamos a dar inicio a la mesa. Me voy a tomar la libertad de leer una pequeña semblanza curricular de los expositores y comenzaré por el doctor Carlos Fonseca Luján. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y un diplomado en Justicia y Pluralismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1 y es autor de 4 libros sobre temas jurídicos y de 20 artículos de investigación en revistas jurídicas. ¿Quién va primero? Entonces, una vez leída la semblanza, doctor, cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, estimada maestra Guadalupe, por la amable presentación. Quiero agradecer, como es obligado, a los amigos que han participado en la organización de este coloquio, que se ha venido haciendo anualmente y cada edición es mejor que la anterior, lo que nos da siempre mucho orgullo. Y también expresar que me causa mucho beneplácito estar aquí compartiendo mesa con un gran amigo de la facultad, como es el doctor Manuel Jiménez. Ahora, voy a hablar sobre, digamos, algunos hallazgos que yo personalmente voy teniendo cuando me va interesando esto de conocer del saber retórico antiguo, digamos, ¿no? El saber retórico clásico. Ya Gerardo se refería en la mañana en su conferencia a estas doctrinas, al hablar de conceptos como la quaestio, ¿no? Que le preguntaba yo, la teoría de los estados de la causa, que es precisamente como el punto de partida de mi disertación. El hallazgo entonces que quiero compartir con ustedes, que insisto, será quizá un hallazgo para mí, pero puede que sea algo ya muy sabido para los especialistas en este tema, es como realmente cuando uno estudia toda esta riqueza de la tradición retórica, se puede encontrar grandísimos paralelismos con los problemas que interesan a la práctica procesal actual. Entonces, pareciera que han pasado 2000 años, ¿no? Y quizá han cambiado los conceptos, quizá han cambiado los términos que se emplean, pero las estructuras, las formas, las preocupaciones, la manera de organizar incluso el trabajo para prepararse para una defensa procesal, pues eso parece que se mantiene intacto, ¿no? Que sigue siendo lo mismo. Entonces, darse cuenta de este paralelismo solo lleva, en principio, a lamentar, por un lado, que muchas generaciones de abogados no hayamos tenido en nuestra formación elemental estas materias de retórica, ¿no? Y de argumentación, y hayamos tenido que acercarnos a esto ya más bien en estudios de posgrado. Porque de haber tenido estas bases, pues quizá no desde la secundaria, como decía Gerardo, o qué bueno también, ¿no? No sé si la secundaria de los contemporáneos fuera la misma secundaria de Cicerón, ¿no? Qué nivel fuera. Pero bueno, de haber tenido estas bases, cuando menos en la licenciatura, seguramente se habría contado con mejores herramientas para enfrentar problemáticas vinculadas a la práctica procesal, ¿sí?
Entonces es un poco como la introducción del hallazgo que les quiero plantear a ustedes y que precisamente es mostrar la correspondencia que va a existir entre esta doctrina clásica de la retórica, que es la teoría de los estados de la causa, y lo que en el litigio penal contemporáneo se conoce sencillamente como la llamada teoría del caso. Específicamente el momento de la formulación, la ideación, la búsqueda de los elementos tanto fácticos como probatorios, como jurídicos, para esta construcción práctica que se llama la teoría del caso, ¿sí? Ese sería entonces el paralelismo que voy a plantear. Ahora, ¿a qué se refiere esto de la teoría de los estados de la causa? Bueno, de acuerdo a la doctrina que revisé, que son cuestiones que aparecen en múltiples manuales de retórica, digamos algo bien sabido, ya les decía, pues dentro de esta estructura del proceso retórico, en la primera etapa de la inventio, es ahí en este primer momento en el cual el que después va a ser el orador, o pensando en la actualidad, el que va después a presentar una defensa frente al órgano acusador, frente al órgano ministerial, es en este momento de la inventio en el cual se debe de alguna manera formular esta idea de la quaestio, que sería la cuestión controvertida. El tema, el debate, el conflicto que se va a buscar resolver después en el marco de la secuela procesal, ¿sí? Entonces, la quaestio en el moderno sistema penal, como yo lo entendería, pues se refiere al cargo que está imputando, al cargo que está acusando el órgano ministerial, ¿sí? Entonces a una persona la citan y le dicen, ¿sabe qué? Usted, estudiante del bachillerato, se le imputa que puso unas amenazas de bomba en los baños de su institución, ¿sí? Se le está atribuyendo este hecho. Y entonces, por lo tanto, se le cita a que declare, ¿no? Como acabamos de ver, ocurrió en estos días y tomando de nuevo estos ejemplos del contexto, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, ahí va a estar el conflicto, ¿no? Cuando este estudiante, esta persona, no sé en realidad quién sea, busque una asesoría jurídica o se busque una defensa, le va a decir, pues mira, lo que quiero que se vaya a controvertir es que entonces ahora está el órgano ministerial señalando que me está imputando o atribuyendo ese hecho. Entonces, ese va a ser el punto de partida de la litis, ¿sí? Ahora, lo curioso aquí y de lo que me doy cuenta es que en realidad la labor del órgano ministerial se limita a eso, ¿no? Tiene una pretensión muy simple, que es la pretensión de acusar. Es decir, usted hizo esto, entonces va a tener una consecuencia de acuerdo a la ley. Pero el que realmente le va a dar forma al litigio, el que le va a dar forma a la litis penal, va a ser más bien la respuesta que dé la defensa frente a esa controversia. Entonces, la forma, la estructura del debate, es decir, qué se va a controvertir, ya no depende de lo que haya hecho el órgano acusador, porque él tiene una pretensión, insisto, como única o plana, ¿no? De usted hizo esto y es esto. Entonces, ya más bien depende cómo lo vaya a responder el ámbito de la defensa. Entonces, es ahí donde entra esta teoría de los estados de la causa. Los estados de la causa, entonces, se referían, de acuerdo a esta doctrina clásica, a las distintas perspectivas, digamos, los enfoques que podía asumir el orador, digamos actualmente el defensor, para enfrentarse a esa cuestión, a esa cuestión controvertida. Entonces, a usted le están imputando este hecho de que puso las amenazas de la bomba. Entonces, vamos a ver qué postura vamos a asumir respecto a ese asunto de controversia. Y esto es justamente lo que se realizaba en el momento de la inventio, y esto, como explicaré en una segunda parte de la ponencia, es lo que se realiza en la primera parte de lo que actualmente se llama teoría del caso, o sea, la ideación, la formulación de la misma, ¿sí? Hay distintas clasificaciones de esto, de los estados de la causa, pero bueno, una que aparece común en múltiples, insisto, manuales de retórica, y entiendo se atribuye a Quintiliano, va a identificar 4 posibles estatus, ¿no? 4 posibles estados, 4 posibles respuestas que va a dar la defensa a esa cuestión controvertida. Entonces, la primera sería el estatus de la conjetura, que se refiere entonces a debatir el hecho.
desde una perspectiva contemporánea, digamos, es lo que en los talleres de litigio es asumir quizá una defensa pasiva, de sencillamente afirmar, no, el sujeto no lo hizo, y lo único que voy a hacer es desacreditar las pruebas que tú pretendas traer de que sí lo hizo, ¿sí? Entonces yo niego que el sujeto lo haya hecho, no voy a probar nada, sino solo voy a desacreditar lo que tú estás buscando probar, que sería que efectivamente el sujeto lo realizó, ¿sí? Entonces este primer estatus, que es el de la conjetura, negaría eso, negaría el hecho en sí mismo, ¿sí? Entonces, insisto, la defensa, al asumir esta postura, entonces se está orientando hacia dónde se va a ir la litis. Ya sabemos que entonces la litis va a ser un tema probatorio, ¿no? Lo que se va a discutir es si se tiene o no la suficiencia de parte del órgano acusador para imputar y luego acusar, como sea la secuela procesal, ¿sí? Entonces, ese es el primer estatus, el de la conjetura. Luego viene el estatus de la definición o definitorio, ¿sí? Entonces, aquí en realidad se refiere a la interpretación que se realiza de esos hechos, que apuntaría a lo que en la doctrina, en la teoría del proceso contemporánea, sería la clasificación jurídica de los mismos. Entonces, bueno, no vamos a negar el hecho, si lo hizo, pero sí la manera como ese hecho se interpreta desde la perspectiva jurídica. Entonces, pasando a otro ejemplo, a lo mejor es un homicidio, pero no es un homicidio doloso, como dijo la fiscalía. Sí lo mató, pero fue culposo, ¿no? Sí lo mató, pero hubo una atenuante. Cualquier circunstancia que en algún sentido pueda entonces traer un beneficio, pues, para el defendido, ¿no? Así que, pues, ¿sabes qué? Del hecho no te salvas, pero sí quizá te salvas de su consecuencia jurídica si se le logra dar entonces una interpretación más benévola para tu posición. Entonces, ese sería el tercer estado, el que tiene que ver con la definición. El segundo, perdón. Luego, el tercer estado de la causa es el estado impugnatorio, en el cual, digamos, el objeto del debate se va a llevar a otro aspecto incidental o otro aspecto periférico asociado al procedimiento. Ajá, la traslación, exactamente. Entonces, bueno, no voy a debatir ni el hecho, ni si las pruebas, ni su clasificación, sino, ¿sabes qué? La detención fue ilegal, ¿no? O, ¿sabes qué? La norma que me pretendes aplicar es inconvencional. O hubo violaciones al procedimiento, hubo violaciones a derechos humanos. Entonces, la defensa está desplazando la litis a otra cuestión que parecería incidental, pero que de ser resuelta favorablemente, pues va a generar entonces que lo principal pierda objeto, ¿sí? Entonces, esa también puede ser otra de las estrategias de la defensa. Y finalmente, el cuarto estado, ¿sí? De acuerdo a esta clasificación, es el de la cualidad. Entonces, aquí lo que se va a controvertir, lo que se va a refutar, ya no es el hecho, no es la prueba, no es la clasificación, sino pensemos el aspecto de la legalidad o ilegalidad, que en nuestro derecho procesal contemporáneo se refiere sencillamente a afirmar que pueda haber una excluyente de delito. Entonces, el hecho existió, pensando de nuevo en el ejemplo tan simple del homicidio, pero se excluye el delito porque había legítima defensa, ¿no? O yendo de nuevo a estos casos de las personas que pusieron las amenazas de bomba, se excluye el delito porque resulta que es una persona inimputable, quizá, ¿no? O hay alguna causa de inculpabilidad. Entonces, esta teoría, cosa que, insisto, esta doctrina, pues que yo no la conociera por esa deficiencia del que ya me lamenté, ¿no? Pero que la descubriera fue para mí como una idea de ver estas estructuras, ¿no? Que se han mantenido durante varios milenios y que nos muestran entonces cómo estas herramientas pueden ser de utilidad para la práctica procesal actual. Porque el objeto del debate, entonces, insisto, lo va a postular la defensa, ya no el órgano estatal. Entonces, que se tenga esta capacidad para poder ver cuál sería la respuesta adecuada, pues va a determinar toda la estrategia procesal futura, ¿sí? Entonces, ahora, toda esta enseñanza de la teoría de los estados de la causa tradicional, ¿a dónde la llevamos en el ámbito contemporáneo? Bueno, y aquí, como les digo, se enmarcaría en lo que se conoce como
la teoría del caso, ¿sí? Entonces, la teoría del caso es esta estructura, digamos, esta estructura procesal que se empezó a popularizar, a divulgar su empleo y su importancia en nuestro país en el tránsito hacia los juicios orales, ¿no? En el tránsito hacia el sistema acusatorio. Entonces, todo esto relativo a las técnicas de litigio, todo esto relativo al litigio penal, incluían como un elemento central la explicación sobre qué cosa es la teoría del caso. Entonces, la teoría del caso sería la postura que va a asumir el litigante en el proceso, ¿sí? No puede haber entonces una actuación procesal si no hay una teoría del caso clara. El órgano acusador ya la tiene, pues quiere acusar, ¿no? A donde vaya. Pero la defensa entonces puede asumir cuál va a ser el estado de la causa a seguir. Entonces ahí determinará cuál le va a dar el sentido a su teoría del caso. La teoría del caso en la práctica actual reúne 3 elementos, que son los elementos de los hechos, los elementos de la prueba y los elementos del derecho. Entonces, lo que el litigante tiene que lograr es construir esta posición en la cual establezca un relato, es decir, qué es lo que de acuerdo a su perspectiva ocurrió, los hechos. Que ese relato puede estar incontrovertido, es decir, cómo esos hechos los vamos a acreditar con cada uno de los medios de prueba según se admita en el sistema procesal actual. Y finalmente, cómo ese relato incontrovertido lo vamos a interpretar o mejor, lo vamos a clasificar jurídicamente bajo las categorías contemporáneas de la teoría del delito. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si es un delito, si es una causa de excluyente, si es un atenuante? Todo esto relativo a la cualidad es precisamente lo que se va a incluir en este otro apartado. ¿Qué características debe tener la teoría del caso? Bueno, se recomienda que sea obligatoria, que sea única, es decir, que cada litigante tenga desde el principio su teoría del caso, si bien pueda ser flexible, que la pueda ir ajustando de acuerdo a nuevos elementos que aparezcan en el proceso. Y sobre todo, algo muy importante, esta teoría del caso tendría que ser autosuficiente y excluyente. ¿Qué significa esto? Bueno, que en un litigio no puede haber 2 teorías del caso que tengan la misma fuerza. Entonces, lo que tendría que buscar esta parte es que esta teoría del caso que va a formular tenga la fuerza suficiente, tenga su consistencia, tenga su claridad, su suficiencia jurídica, su respaldo probatorio, para poder excluir por completo la de la contraparte, en este caso. Es autosuficiente porque se basta a sí misma para explicar los hechos y excluyente porque elimina cualquier otra posibilidad, ¿sí? Claramente, si el órgano acusador no logra esto en un juicio, pues gana la presunción de inocencia, digámoslo así, ¿no? Pero si lo logra la defensa, pues gana entonces la hipótesis de inocencia. Ahora, la teoría del caso va a ir transformándose o evolucionando en los distintos momentos del proceso. Cuando el estratega tiene el conocimiento inicial de la teoría del caso, empezará la previsión de la misma. Entonces, ahí tomará como punto de partida estos estados de la causa, con los elementos, con la información que le digan, pensará hacia dónde se va a ir, hacia dónde va a orientar el debate. Entonces, lo primero es la previsión. Después, con los primeros insumos que se dan en el procedimiento penal en la etapa de investigación, es decir, ya hubo algunas diligencias, algunas actuaciones, hay entrevistas, alguna prueba pericial inicial. En esta etapa de investigación se va a pasar a la formulación de la teoría del caso, lo que se realizaría de manera muy clara en el escenario de la audiencia inicial, cuando primero el Ministerio Público formula imputación, dice su teoría del caso, y después el órgano de la defensa pues responde buscando su propia pretensión procesal, ¿sí? Luego, esta teoría del caso en la etapa intermedia se va a depurar. Vamos a ceñir cuáles van a ser realmente los puntos de controversia, cuáles son las pruebas que ya se admiten y se van después a desahogar. Y en la etapa de juicio se va a se va a comprobar, ¿sí? Es decir, ya en la etapa de juicio se presentan entonces los medios de prueba, se desahogan a las personas que tenían que rendir su testimonio, queda acreditada o no la teoría del caso. Entonces, avanza desde ser solamente esta previsión, esto que se da en el escenario del inventio, a ser realmente algo que ya se pueda considerar acreditado sobre la base de
la prueba desahogada. ¿Sí? Bueno, no quisiera abusar más del tiempo, como intentaba justificarme al inicio de la ponencia. Lo que buscaba compartir con ustedes era solamente algún hallazgo que yo he encontrado de cómo este saber retórico tradicional explica, complementa y enriquece esta práctica procesal, esto que ahora se ve relativo a las instituciones y los conceptos contemporáneos, ¿sí? Entonces parecería, insisto, desde mi humilde punto de vista, que en estos 2000 años cambian los términos, pero lo que va a hacer alguien ahí frente a un juez pretendiendo defender a otro, eso se mantiene, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Carlos, por su extraordinaria exposición. Yo lo iba siguiendo, lo iba escuchando y como yo doy la materia de metodología jurídica, iba haciendo un enlace con los términos que acaba de utilizar y iba pensando, sí, efectivamente, como usted bien lo dice, hoy en día de repente tenemos nuevas terminologías, nuevos conceptos, pero la estructura fundamental sigue siendo la misma, ¿no? Tanto en los procesos jurídicos como en el proceso de investigación. Entonces, acá también estaba yo pensando esta parte de, pues sí, ahora tenemos un montón de métodos de investigación, ¿no? Pero al final del día tenemos la misma estructura para hacer un trabajo de investigación. Lo mismo con esta parte de teoría del caso, ¿no, doctor? Muchas gracias por su exposición, muy Gracias brillante. por la atención. Bien, gracias. Ahora daremos paso a la exposición del doctor Manuel Jiménez Moreno. Voy a permitirme leer una semblanza curricular. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ay, no, perdónenme. Él es doctor en estudios latinoamericanos en el área de literatura y crítica literaria. Es maestro en Derecho por la UNAM y es doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma de Perú. Es académico de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM y es subdirector académico de la revista de la Facultad de Derecho de México. Es distinguido también con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado varios artículos y reseñas en revistas académicas nacionales e internacionales. Cuenta además con libros en calidad de coordinador y autor, y sus líneas de investigación son Derecho y Literatura en América Latina, Retórica y Hermenéutica Jurídica y Exigibilidad de Derechos Culturales. Él nos va a exponer un tema que es la argumentación retórica en cómo estudiar y cómo argumentar un caso de Genaro R. Carrio. Muchísimas gracias, Adelante. estimada maestra Guadalupe Juárez. Somos colegas y también compañeros de trabajo de hace ya algunos años en la revista. No decimos cuántos, pero pues son bastantes. Bien, bueno, en lo que se comparte la diapositiva, quería pues agradecer a las autoridades, también estar con amigos de hace tiempo. Esto ha sido una aventura que creo yo pues ha fructificado bastante ya. 14 coloquios no es poca cosa, y también publicaciones que se han hecho, digamos, como productos útiles, importantes dentro del GRAJ. Entonces, para mí es un gusto estar nuevamente aquí en este foro. Bien, pues yo les voy a hablar sobre este libro. Es un libro que muchas veces no se le da la importancia que se debe, porque pareciera que es un texto menor, un texto que solamente se dio en la coyuntura de unas conferencias, pero creo yo que es bien interesante revisarlo a la luz de lo que nos explicaba el doctor Gerardo Ramírez Vidal, lo que es la argumentación retórica. ¿Quién lo escribe? Lo escribe Genaro R. Carrió, un jurista que ha sido leído mucho aquí en México y en América Latina, particularmente porque traduce la obra de Hart, del famoso jurista británico H.L.A. Hart. Continuamos con la siguiente. Entonces, aquí un poquito para que ubiquen Genaro R. Carrió. También tiene obras de pensamiento jurídico, obras que son más de carácter, si se quiere, teórico y se quiere filosófica, como Notas sobre Derecho y Lenguaje, un clásico del 65, que ya después fue ampliando y lo va, digamos, engrosando a lo largo de los años. También tiene libros muy, muy interesantes
que implican pensar el amparo y el control constitucional en una época en la Argentina donde esto pues era poco explorado y por supuesto ya para el finales de los 80 donde es importante la cultura de los derechos humanos. Sabemos que en Argentina hubo una dictadura cívico-militar donde la gente buscaba que de una otra manera se reconociera una justicia transicional, pues él ya habla del sistema americano de derechos humanos. Y fíjense, después de todo esto, que él también fue no solamente filósofo del derecho, abogado litigante también, en este periodo de transición con el presidente Alfonsín, él toma la presidencia de la Corte Superior de Argentina, entonces tiene también este lado de litigar, ser un profesor, ser un filósofo del derecho y por supuesto resolver como un juez supremo. Es un perfil muy, muy integral y hasta al final de sus días vean cómo él se decanta todo lo que sabe, lo lleva a libros pequeñitos para que la gente, para que los jóvenes puedan conocer y puedan aprender cómo estudiar y cómo argumentar un caso es uno de ellos, del 87, y cómo fundamentar un recurso del 89. Son prácticamente obras de espejo. La siguiente. Aquí están la obra de traducción que también es muy prolífica. Tiene, como les decía, el concepto del derecho, también derecho y moral, contribuciones a su análisis. También no solamente a este autor, Alf Roth, que también es muy importante, sobre Cumbre, sobre el derecho y la justicia. El Long Fuller, que se lee mucho por este caso, Exploradores de Cavernas, e incluso libros que van a ser clásicos en lingüística como este de John Austin, Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Entonces también como traductor es muy potente su trayectoria. Adelante. Y bueno, ¿qué dice aquí exactamente en este libro? En este libro, pues lo que plantea es un recién egresado que se encuentra, digamos, con las armas teóricas, con las armas de las figuras, de las instituciones, pero no sabe cómo operarlas, no sabe cómo articular una defensa, no sabe cómo llevar a cabo, incluso cómo pararse en un tribunal y cómo ver un tema fundamental que son los honorarios. Entonces hay muchos lugares comunes, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Entre otras, dice Carrió esto que les pongo yo aquí, oirán que lo importante no son los conocimientos jurídicos, sino lo que ahora con eufemismo en boga se llaman las relaciones públicas, que los mejores abogados no son los que saben más derechos, sino quienes, cualesquiera sean los medios que a tal fin empleen, puedan ejercer mayor fuerza persuasiva sobre los jueces y demás autoridades. Oirán que de nada vale estudiar a fondo el caso, robar horas al sueño, agotando la bibliografía y la jurisprudencia y exponer a los jueces con claridad y buenos fundamentos las peticiones pertinentes, porque los jueces no leen los escritos, ¿no? Entonces, es una realidad que justamente mi compañero, el doctor Roberto Carlos, no me dejara mentir que era algo que se buscaba, que cambiaran la oralidad, ¿no? Que los jueces supieran, ¿no? De qué están resolviendo los sujetos, y que tuviera esta cuestión activa y vívida el proceso. De tal suerte que, pues, en el libro, primero, después de explicar qué es un caso jurídico y considerar los elementos que lo constituyen, él plantea que los elementos que constituyen un caso jurídico es el cliente, conjunto de hechos, las soluciones y las posibles soluciones que pueden darse y el resultado. Que entonces puede haber un escenario de muchas soluciones y el resultado. Nuestro jurista se aventura a establecer al final, que es la materia que vamos a ver ahora, un decálogo de recomendaciones que sean de suma utilidad para los jóvenes juristas argentinos, quienes acaban de egresar de la carrera y tienen muchas dudas sobre cómo se desenvuelve la actividad profesional, en especial lo relativo al litigio. Estas recomendaciones están pensadas para ayudar a argumentar un caso frente al tribunal. Bueno, ahí tenemos la cuestión de qué es un caso jurídicamente. Podemos ir abajo. No me va a dar tiempo de revisar todo eso porque me quiero centrar. Y la siguiente, por favor. Esas son las 10 recomendaciones, ¿no? Que se van a dar ante un tribunal. Bien,
Después de esto, vamos a considerar que la hipótesis que lanzamos es que muchas de ellas corren como verdaderos consejos retóricos, es decir, modos sintéticos de una argumentación retórica activa y producto de la praxis del abogado experimentado. Son, sin ser máximas, recomendaciones vertidas para los jóvenes que pueden aprovechar la frónesis y la prudencia del maestro. Es muy importante, era lo que les decía al inicio, ¿no? El recorrido bibliográfico nos da cuenta de ello. En el esquema del decálogo, los dos primeros consejos o recomendaciones, nos dice Carrió, son de distinta naturaleza que los restantes. La naturaleza que nos menciona el autor son que son recomendaciones elementales y que de estas dos se pueden derivar las siguientes 8. Él plantea, bueno, abre con una nota literaria con el libro Los Italianos del escritor Luigi Barzini Jr. Y menciona la primera regla, que tiene que ver con el juego, particularmente un juego de la baraja española que es la escoba de 15. Y en esta obra literaria, Monseñor Citarella, que es un personaje, dice que la primera regla debe ser tratar siempre de ver las cartas del adversario. Y eso lo menciona Carrió. Hay que tratar de ver las cartas del adversario. Y esto es muy importante porque a lo largo de su prosa, él siempre está haciendo un símil o analogía entre derecho y juego. Entonces está esta idea del homo ludens que él desarrolla y por eso plantea con esa primera recomendación, ¿no? Y después, la otra recomendación va a ser, o dentro de esa misma, más bien, es tratar ante todo que el tribunal nos oiga. Eso es muy importante. Voy a hablar de esto más adelante. Carrió también reconoce que para ser oído ante el órgano jurisdiccional, muchos abogados recurren al alegato de oreja. Escuchen esto, alegato de oreja. Esto hace que el proceso argentino de la época no sea ni escrito ni oral, sino conversado, porque dice que los abogados acudían y hablaban con los jueces, los secretarios, y más bien era como conversado, ¿no? Nuestro jurista ve esto con tristeza e indignación. El alegato de oreja, y él lo cita, consiste en entrevistar al magistrado y sobre pretexto de pedirle celeridad o que estudie el asunto bien, exhortación, esta que bien mirada es ofensiva, nos dice Carrió, machacarle de palabra los puntos salientes de la argumentación que ya se ha hecho por escrito. Este método tiene un inconveniente. El litigante debe asegurarse que el juzgador tomará en cuenta el alegato oral, que es un alegato extraoficial, informal y conversado, al momento de resolver esta cuestión, pues nos damos cuenta es sumamente complicada, ¿no? ¿Cómo podemos cerciorarnos de eso? Para verdaderamente ser oídos, hay que atender a la segunda recomendación, tratar de que el tribunal nos entienda bien. Si se observa con detenimiento, la primera recomendación implica ya el empleo de la retórica, o cuando menos la oratoria forense, mientras que esta segunda se desarrolla en el ámbito de la locutio, más propiamente en el apuntalamiento del estilo forense. Esto es un campo interesantísimo que podríamos entender como estilística judicial. Y bueno, creo que esta diapositiva que estoy ahorita mostrando es antigua. Yo había reformulado esto porque en realidad esto lo trabajo con mis alumnos de la materia método del caso. Y en el decálogo de recomendaciones, la primera esencial, como les decía, es tratar siempre de ver las cartas del adversario. Esto entonces podemos verlo como un ars ludendi. Y ahora, esta se desprende en dos, que el tribunal siempre nos oiga. Y esto que el tribunal siempre nos oiga lo podemos vincular con ciertos principios procesales. Por ejemplo, nadie debe ser condenado ni ser oído, sin ser oído, perdón. Nemo debet inaudito damnari. Aquí a lo mejor el doctor me corrige mi latín. Y otro es importante, la razón de justicia o equidad permite que alguien sea condenado sin que se escuche la causa. Esto viene en el digesto en Marciano. Y por otro lado, la segunda recomendación esencial es tratar de que el tribunal nos entienda bien, que está en el ámbito de la locutio. Aquí se desdoblan 6 cuestiones. Usar un estilo llano, recomienda Carrió, es decir, no un estilo elevado.
describir la litis sin tecnicismos, puntuar correctamente y también hacer uso de los títulos y subtítulos, que esto lo podemos considerar o lo podemos agrupar en lo que tiene que ver con la dispositio del discurso. El cuarto es ordenar argumentos entre principales y subsidiarios, eso es muy importante. El quinto, hacer dos síntesis que abonen al proemio y la peroración, ¿no? Lo que nos comentaba el doctor Roberto Carlos, ¿no? Alegatos de apertura y alegatos de clausura podrían ir paralelo a esto. El sexto, usar y enriquecer un modelo argumentativo simple, ¿no? Estos son los esenciales. Y solamente voy a mencionar los otros 8 por temas del tiempo, no sé cómo vayamos. En el tercero, nos dice ver el conjunto de hechos y el cliente como las otras partes lo vieran. Entonces, era una especie de desdoblamiento y persuadir al tribunal en relación a nuestras razones. Es bien interesante porque Carré habla de persuasión en un momento donde lo más importante es una filosofía analítica fuerte y un positivismo jurídico o un tipo de positivismo jurídico que más bien está preocupado por orientar y aproximar el derecho con las ciencias exactas, con la lógica, lógica simbólica, lógica deóntica. Y Carreo, creo yo, a contracorriente, habla de persuadir. Y aunque no menciona la palabra retórica en su libro, tiene mucho de retórica. Cuarta, no ceder sobre lo seguro y conceder, si es necesario, argumentos secundarios. Dice que en el proceso dialéctico y dialógico, a veces hay que ceder. Siempre cede argumentos secundarios, no los principales, que es la columna vertebral sobre tu argumentación. Quinto, presentar el caso en relación con los precedentes, eso es muy importante. Pocas veces el juzgador o el juez va a arriesgarse a resolver de una manera distinta. Entonces, el caso del precedente o el antecedente es muy importante. Dice en la sexta, si esto no es posible, dice Carrillo, demostrar que lo ya establecido o presentado no se aplica a nuestro caso, que es justamente el status qualitatis, conflicto de adecuación a la norma que bien nos explicó. Sin ponernos de acuerdo, hay vasos comunicantes entre mi querido amigo Roberto. Séptima, evitar cualquier contraargumento en la solución y aplicar un principio jurídico. Y esto podemos verlo con lo que en la peroración o conclusión se conoce como amplificación en retórica. Invoco un principio, un locus que sea poderoso para poder, digamos, no dejar dudas, ¿no? Y un principio jurídico, interés superior del menor, lo que sea, ¿no? Un paradigma de derechos humanos. Octava, no usar argumentos puramente formales o estrictamente técnicos. Carrió no está peleado con lo técnico, él fue juez. Lo que dice es que a veces se abusa de los tecnicismos del tecnolecto y es importante colocarlos, pero no basta eso. Es decir, lo técnico o el desdoblamiento técnico no me va a llevar a resolver. Novena, revisar la constitucionalidad y ver si se adecúa con el discurso de los derechos humanos. Bueno, Carrió no habla tanto de derechos humanos y lo entiende como ahora, pero podríamos nosotros actualizar esa novena recomendación. Y finalmente, no usar agresión verbal como arma de persuasión. Evitar el terrorismo verbal. Eso es muy importante, ¿no? Porque dice, al final tienen que ser las razones, tienen que ser los argumentos en esa cuestión, si se quiere lúdica, porque Carrió nunca deja lo lúdico de fuera. A lo mejor tengo que, mis fichas, ¿no? O esta parte de la baraja, tengo que ceder, pero tengo que mantener lo que tengo, lo fundamental. Y eso tiene que ser con, sin llegar a ofender, sin tener sin decirle a lo mejor ironía, punzante, etcétera, etcétera. No es decir, tiene que haber un argumento que también sea cuidado desde el punto de vista ético. Y bueno, estos serían, digamos, las 10 recomendaciones que se dan cuenta. Está ahí el ámbito de la retórica o la argumentación retórica, ¿no? Habrá que ver, y eso quedará como una deuda,
qué tipo de argumentación retórica está pensando Carrió, ¿no? Porque me parece que, aunque resuena aquí Cicerón, Quintiliano, él más bien lo está pensando desde un punto de vista muy del sentido común, ¿no? Y de lo que a lo largo de los años fue observando y fue aprendiendo y cómo en un acto de plena generosidad se los da, se los regala a los jóvenes abogados en prácticamente un decálogo. Y con esto terminaría, les agradezco mucho, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Manuel, por la presentación. Hasta luego, doctor. Que le vaya bien. Gracias. Como siempre, ¿no? Y bueno, yo también escuchando, estoy desde la mañana y ha sido muy grato escuchar a todos los ponentes. Y bueno, siempre es, al final, tenemos esta posibilidad, es grato también tener esta posibilidad de tener conclusiones. Y a mí me parece que a veces hay muchos temas que se enlazan, ¿no? En este tema de la retórica y la argumentación. Bueno, estas son dos materias principales y ahorita que te escucho, doctor, en tu exposición, igual que la del doctor Roberto Carlos, vuelvo a hacer como el enlace del trabajo de investigación, ¿no? Nosotros como juristas estamos obligados a aprender a investigar de tal manera que nos permita la palabra escrita tener la posibilidad de tener una pronunciación de la palabra oral, así justo como lo acabas de decir, para convencer al auditorio, en este caso al juez, ¿no? En la teoría del caso, pues al juez. Y bueno, es una exposición muy bonita, doctor, te agradecemos mucho. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quisiera comentarle algo al doctor. Adelante, doctor. Ahí viene el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, yo hubiera querido participar en todas las preguntas, pero ahora aprovecho que se fue mi amigo para poder... Es que el Así doctor nos va, Roberto Carlos le ofrece quería- una disculpa Le porque quería tenía que checar. contradecir. No, está bien, no, está bien. Ahora Yo es creo cuando, que doctor. es el momento oportuno. Hay que buscar el kairos, el momento oportuno. Ahora que no está, ya no habría réplica. No, muy bien la mesa, yo creo que es estupenda. Lo último que decías, Manuel, me parece que no, diríamos, es más bien como una idea que tú tienes de que, bueno, no lo hizo porque tuviera el conocimiento de aquello, sino más bien se dejó llevar por su experiencia. Pero me parece que pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, pues sí había tenido también ya una preparación y en Argentina además están tradicionalmente, diríamos, pues más adelante en estas cuestiones, me parece, ¿no? Sobre todo en Rosario, digamos que ha tenido una historia, los juicios orales, etcétera. Pero bueno, a mí me parece que está muy bien retomar, como decías, Guadalupe, no retomar realmente lo que se va diciendo, porque si no, luego se queda. Exacto. Somos Está todo pocos, ligado. ¿no? Y ya lo hemos hecho un esfuerzo muy grande por presentar cosas muy interesantes. Sí. Y al final de cuentas, pues se quedan en el trabajo, ya se hizo, ya se va a la basura. Entonces, pues sí, aprovechar todo esto que se está haciendo. Pero de cualquier forma, en relación con lo que había dicho Roberto Carlos, a mí eso me parece estupendo lo que señaló. Esta vinculación de los estados de la causa con lo de la teoría de caso, pues yo creo que se tendría que abundar más sobre eso, porque creo que la sistematización antigua, sinceramente, podría ayudar. No solamente son compatibles, sino yo creo que incluso es mejor. Pero como mi desconocimiento de este tipo de cuestiones ya más específicas es bastante grande, entonces no podría afirmarlo de manera rotunda, solamente es una impresión. Él se basa, diríamos, en Quintiliano. Creo que ahí hubo algún problema con algunos conceptos, por ejemplo, esto de definición, lo que estaba señalando de definición, pues no lo era, pero lo importante es esta vinculación que establece y cómo podemos hacer para que esto no se quede en la mesa, Manuel, ni lo tuyo, que estás ahí planteando, porque ahí vienen ideas muy buenas en relación con el lenguaje, con el estilo, ¿no?
Entonces, pues bueno, esto sería como casi un lamento porque solamente que publicáramos las cosas. Era lo que le iba a decir, hay que sacar una publicación, porque de verdad que, bueno, yo estuve toda la mañana y bueno, me ha encantado. Y me ha pasado en otras ocasiones, doctor, que participo, a veces solo puedo un día por las cuestiones académicas y de labores, ¿no? Pero me quedo con esta tentación de, híjole, es que todas estuvieron perfectas, pero además ligadas. O sea, van como de la mano justo, bueno, pues es el tema, ¿no? Pero valdría la pena como sacar una publicación, ¿no? Ponerla a disposición, dejarla en acceso abierto para los alumnos también, ¿no? Sí, bueno, pues eso es lo que quería señalar. Felicidades, Manuel. Muchas gracias. ¿Alguien Bueno, más? nada más comentar. Yo también, ahorita pensando, sí, yo creo que obviamente Genaro Recarrió, que la R es de Rubén, sí leyó a los retores antiguos, pero lo que me parece es que se reconoce como uno de los importadores de la filosofía analítica en la Argentina, ¿no? Nada más y nada menos traduce a Hart. Yo creo que él como que no quiere decir, y esa es mi hipótesis, no la puedo comprobar, no quiere admitir que él le interesa la retórica, ¿no? Entonces está, digamos, entre líneas, porque es muy retórico, pero llama mucho la atención que nunca mencione la palabra retórica o que mencione Quintiliano o Cicerón o algo, un rasgo que te permite como inferir. Y eso es lo que me llama la atención porque en realidad, y por eso decía que iba contracorriente, porque en esa época lo importante era dominar la lógica jurídica y algunas partes de la interpretación de las leyes, ¿no? Ya empezaba a tener una importancia lo que después sería como una nueva teoría de la hermenéutica. Eh, entonces por ahí yo considero, ¿no? Pero sin duda, seguramente él toma en cuenta a Cicerón, a Quintiliano, a Aristóteles. Doctor, adelante, por favor. Felicitar ampliamente al doctor Manuel de J. Jiménez Moreno y quiero preguntarle lo siguiente, como él un estudioso también de los estudios latinoamericanos, el doctor Manuel de J. Jiménez Moreno, a mí me gustaría preguntar, primero mencionar que una de las críticas que quizás se podrían hacernos a aquellos que me incluyo, que somos proclives a la retórica de corte grecolatino, es quizá que es una retórica para su tiempo, para su época, y que quizá nosotros tendríamos que pensar en algunas cuestiones que tendrían que agregarse o actualizarse para pensarlo en el caso mexicano. Entonces, doctor, en ese sentido yo preguntaría, ¿es posible una retórica mexicana? Y si es así, ¿cómo tendría que construirse? ¿Desde dónde tendríamos que partir? ¿Qué tendríamos que integrar? ¿Hacia dónde nos tendríamos que dirigir? Y muchas gracias. No sé si tenga yo las credenciales ni el conocimiento para contestar eso. Yo creo que aquí está el doctor Gerardo que podría darnos más luces sobre ese tema. Pero si tú me preguntas desde cuándo podríamos ir pensando una retórica en México, yo diría que a partir de la modernidad temprana, ¿no? Es decir, siglo XVI, está esta obra de Fray Diego Valadez, Retórica Cristiana, que es, digamos, un parteaguas, ¿no? En muchos aspectos. Claro, ahí habrá que pensar que pues la idea de lo mexicano todavía no está presente, no es anacrónica, ¿no? Porque la idea de lo mexicano pues surge a finales, no sé, del siglo XVIII, XIX, ¿no? Antes era como, incluso era lo español y después viene lo americano. Entonces, habrá que ver los autores, sobre todo del siglo XIX, en el gran universo letrado que había en esta República de las Letras, que ya a lo mejor estaban pensando una retórica, yo siento que no necesariamente singularizada, pero sí ya con algunas notas distintivas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquellos que hacían gramática, ¿no? Gente como Altamirano, como el Nigromante, o sea, yo creo que están considerando mucho el modelo grecolatino o los modelos, ¿no? Porque no es un solo modelo, son muchos modelos y poco a poco
van estableciendo un arte retórica nacional o por lo menos endémica. Yo no sé si he visto que hay una visión crítica de la retórica importante, pero como tal, es complicado, ¿no? Porque implica la pregunta sobre qué es lo que lo va a hacer mexicano o mexicana, ¿no? Situarla en el contexto, yo creo que puede ser la clave. Pero yo creo que hay varios profesores, académicos, pensadores que están en esa línea, ¿no? Aquí yo creo que en parte lo que hacemos es pensar la retórica jurídica en nuestro contexto, ¿no? Escuchamos lo que dice la pragmodialéctica, los holandeses, pero también siempre teniendo en cuenta nuestro contexto, ¿no? ¿Alguna otra participación o pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos mucho al auditorio por su presencia y a los exponentes también. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Buenas tardes a todos. Había hecho una notificación en la mañana. Es que como esa no era verdad, pero bueno, ya no. Sí, por eso me quedé así. Muchas gracias. Quedó lo de Roberto. Y aparte se conectó porque, o sea, hablamos de lo cosas muy parecidas. Aquí tengo tu... Ah, sí. La memoria se queda. Seguimos hablando. Oye, no, señor. ¿Qué tal lo que acabo de decir aquí de los Yo tengo mi grupo a las 5. Sí, tengo clase a las 5. Bueno, sí, después de lo de los jueves. No, porque me no hay comida. Sí, no, estaba muy nervioso. Vamos también. Yo le conseguimos los espacios para todos y viernes. Llegó y Yo me quedé pensando argumentos plasinóticos y ya no me fijé que estaba pensando, pues iba a una información basados en lo real. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No quiero preguntar a ver, ¿cuál es la diferencia?
Son los de la lógica solamente aplicables en el diferencia. Exacto. No, por eso, sí, claro. Por eso me quedé pensando. Pero estaba pensando precisamente de que Bueno, está bien. La única, lo que los van a mover es la mesa de mañana. Y era de 1 a 2. No, de 1 a 2, la vamos a recorrer a 4 a 5. Está bien, es el único. Ahí todo. Así que mañana. De 4 a 5. A las 5 o 6 ya terminamos. ¿Tienes que rápido? Yo no toqué un medio pero mañana estoy aquí. Y yo tengo clases a las 4. Aquí hay un cargador. Sí, no te lo agarro bien. Sí, no,